Bien, hoy hablaremos sobre un software de simulación denominado LBSIM EMS. Voy a hacer una presentación respecto a esto. Como verán, tenemos... Bueno, empecemos. La Escuela Industrial, la carrera de electricidad, propician este seminario técnico referido al software de simulación en sistemas electromecánicos LBSIM EMS. Este software es propietario Festo y LabVol. Por lo tanto, este seminario va a ir dedicado al manejo y al uso de este sistema. Bien, ¿cuál es el temario que vamos a desarrollar? Vamos a hablar sobre el objetivo, vamos a hacer una introducción y antecedentes, los servicios y áreas del proveedor, vamos a hablar sobre las diferentes características, particularmente de lo que viene a ser el LBSIM-MS, cuál es su servidor web y su licencia de habilitación, cuál es su entorno virtual de trabajo. Vamos a describir los módulos, vamos a describir algunos instrumentos de medición. Una vez que conozcamos esto, vamos a continuar con esta parte. Vamos a hacer algunas prácticas de laboratorio para demostrar la potencialidad de este tipo de software. En esta práctica haremos circuitos de corriente alterna, análisis senoidal en estado estable, y luego haremos otra práctica sobre máquinas eléctricas, motor trifásico, jaula de ardilla con dinamómetro, como si fuera una carga. Veamos. El objetivo propuesto en este seminario técnico es el de utilizar el LBSIM MS como plataforma virtual de enseñanza a distancia y se convierta en un paliativo a la falta de prácticas de laboratorio y talleres en este tiempo de coronavirus, donde no se puede salir, no se puede reunir, no se puede pasar clases. Veamos algunos antecedentes, una introducción. El LBSIM MS es propietario de dos empresas, Festo y LabVol, ¿no? Ambos, LabVol es canadiense y Festo es una empresa alemana. Ellos son los proveedores de estos equipos, particularmente hacen equipos para educación técnica. Sus áreas de servicios son muchas, neumática, electroneumática. Una de las cosas que nos va a interesar a nosotros es que ofrece aprendizaje mediante computadora o por web en línea, online, ¿no? Y estos programas habría que aprovecharlos. Es en esta ocasión que veremos esto. Entonces, describiremos qué características tiene este. Para poder acceder a esto hay que entrar a un servidor web y luego debemos tener una licencia de habilitación. Toda la información podemos encontrarlo acá, en esta dirección. Hace 2 meses, Festo ha liberado algunas licencias gratis, ¿no? Estas licencias se puede tener acceso hasta el 31 de julio del 2020. O sea, en este tiempo, no sé si es bueno, en este tiempo estamos en cuarentena, es muy bueno y agradecer a estas empresas que hayan liberado sus licencias. ¿Cuál es el entorno virtual de trabajo del LBSIM? Por lo tanto, el entorno virtual para poder trabajar con estos equipos es este. Es un software tipo online, virtual online. Todos los equipos son tridimensionales. Veamos qué caracteres tiene. Primero, este es el servidor web. Tiene una barra de menús, tiene una barra de herramientas, igual como cualquier Windows. Tiene al lado izquierdo, donde están los equipos tridimensionales. En la parte central está el bastidor para hacer el ensamblaje y conexión de los equipos. Si seguimos viendo, vamos a describir ahora algunos módulos que vamos a utilizar en esta práctica. Veamos primero la fuente de alimentación. Como verán, una fuente de alimentación virtual, pero tridimensional. ¿Qué nos ofrece esta fuente? Nos ofrece toda esta fuente tiene 5 alimentaciones. Una alimentación trifásica con voltaje fijo. En el momento en que uno está configurando, esto yo puedo configurar para la tensión que yo quiera. Normalmente la tensión configurable es 220 y 380 voltios, ¿no? 220 con neutro y 380 entre fases.
tengo otra alimentación. O sea, la alimentación fija es esta, con neutro 220 y entre fases 380. Y tengo otra fuente trifásica, pero variable. Ya serían dos. Tengo dos fuentes más. Aquí una fuente de corriente continua fija y otra fuente de corriente continua variable. Y nada sería eso, que existe otra fuente acá. Es una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente alterna. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para el módulo de adquisición de datos, o sea, para la lectura de los medidores en el momento en que se está conectando. Bueno, posee también cargas RLC. Estas cargas vienen en conjunto de tres ramales, de tal forma que tienen valores fijos. Son resistencias en este caso. Aquí tengo inductancias y aquí tengo capacitores. Yo puedo obtener varios valores a partir de los valores fijos que tiene acá. Puedo poner, si yo, miren, y aquí tenemos unos switch. Si yo este switch lo subo arriba, entonces habilito el que corresponde. Por lo tanto, yo puedo poner ramales en serie con esto, en paralelo, y hacer combinaciones de valores de resistencias para poder obtener el valor que yo requiero en mis prácticas de laboratorio. Lo propio se hace con las inductancias y lo propio se hace con las cargas capacitivas. Aquí tenemos la explicación de cómo, qué es y qué es lo que tiene. Todo lo que les he explicado viene explicado acá. Muy bien, veamos. ¿Qué otros tipos de equipos más? Tenemos un motor de inducción trifásico, fíjense, es un motor muy casi real, tridimensional, aquí están sus fases, ¿correcto? Y este tiene sus devanados en el estator. Este motor de inducción tiene sus características internas de potencia. Entonces habría que ver, acercarlo a esto, qué tipo de características tiene. En el momento que estemos haciendo la práctica veremos qué características internas tiene. También posee un transformador trifásico, un conjunto de transformadores, en total son tres, donde se puede hacer varias conexiones. Si yo tengo un sistema trifásico, puedo combinar estos tres transformadores monofásicos, ¿no? Cada uno tiene cierta derivación central. Puedo utilizarlo para varias cosas. Veamos, se tiene un motor de impulsión o dinamómetro. El motor de impulsión, aquí hay una explicación, pero lo que hace es que si yo estoy utilizando un generador, porque tiene también generadores, yo puedo utilizar como motor de impulsión. O sea, un generador necesita energía mecánica para moverse. Y es este conjunto, este módulo es el que me puede proveer de esa energía mecánica, como si fuera un motor, digamos, a gasolina o a diésel, ¿correcto? Que me provea el movimiento mecánico para el generador. Puede trabajar de esa manera. Otra forma de trabajo tiene como dinamómetro. Entonces, un dinamómetro es más o menos, se puede controlar el torque de este dinamómetro. ¿Con qué objetivo se quiere hacer controlar este dinamómetro? Con el objetivo, si yo conecto un motor acá y lo enlazo entre ambos, entonces yo puedo hacerlo actuar su fuerza, su torque, como si fuera una carga al motor. Por lo tanto, estoy trabajando como si fuera un dinamómetro o como una carga poniendo al motor para ver cómo hace la fluctuación cuando trabaja a plena carga o en vacío el motor al cual estoy estudiando. Tiene una interfaz de adquisición de datos. Muy importante esta parte, porque este módulo lo que hace es enlazarme a los distintos medidores, o sea, a las variables que yo tengo que controlar. Y son dos variables particularmente las que nosotros manejamos para poder medir. Son tensiones y corrientes. O sea, nosotros tendríamos que enlazar, tendríamos que conectar a esta interfaz. Y esta interfaz lo que hace, me habilita a los instrumentos de medida y a los demás graficadores, ¿no? Aparte de tener de tensiones y de corrientes, tiene también para poder manejar señales analógicas de cualquier otra interfaz. Esto es muy importante, su conexión. Aquí tiene una bananita, una banana hembra para poder conectar a la fuente.
Esto se alimenta con 24 voltios AC. Sigamos viendo. Y algunos son. Ahora, una vez que he instalado el módulo de adquisición de datos, se me habilita los instrumentos de medición. Por ejemplo, se me habilita voltímetros, amperímetros, batímetros, frecuencímetros. Ahora, lo bueno de esto es que es configurable. Si yo quiero, por ejemplo, necesito algún otro instrumento, lo único que tengo que hacer es dar un clic derecho y puedo habilitarlo eh, a la variable que yo quiera medir. Y se habilita así. Puede ser en forma digital, como también puede ser en forma analógica. A pesar de eso, se puede hacer todo tipo de mediciones. Aparte de eso, tiene un osciloscopio. Las características de este osciloscopio es interesante. ¿Por qué razón? Porque me puede medir tensiones. O sea, sabemos que un osciloscopio físico, en la parte vertical, lo que hace, mide tensiones, nada más que tensiones y frecuencia. Pero nosotros con este osciloscopio, que está habilitado en la pantalla, en la computadora, se puede medir también corrientes. Me puede dar las señales de corrientes. Pero para eso tendríamos que ver cómo está en relación, o sea, su escala, ¿no? Para poder divisar. Y en esta otra parte me dice los valores picos, los valores máximos que me está generando ese tipo de señal o ese tipo de onda. No solamente tiene osciloscopios, también tiene analizadores de fasores. En este tipo de analizadores de fasores, pues es muy importante, eh, podemos ver esos vectores como fasores. O sea, ¿cómo trabaja? Sabemos que empieza a girar de este lado, ¿correcto? ¿Cómo es su comportamiento fasorial de un determinado circuito? Podemos ver las tensiones y podemos ver las corrientes. Y si vemos tensiones y corrientes, podremos saber el desfasaje que existe entre la corriente y la tensión respecto a la tensión. Si está atrasado o está adelantado una determinada variable. Aparte de eso, si queremos hacer un análisis un poco más profundo de los circuitos, también posee un analizador de armónicos, ¿no? Sería un análisis un poco más profundo de lo que es este software, que es el LBSIM EMS. Bueno, para poder comprobar su funcionamiento, vamos a hacer algunas prácticas de laboratorio. Haremos una práctica de circuitos de corriente alterna haciendo un análisis senoidal en estado estable. Y se me propone este problema. O sea, normalmente cuando nosotros hacemos una práctica de laboratorio, tenemos que hacer nosotros una guía para que el estudiante pueda hacer. Y dentro de uno de los puntos dice, ¿no? Resuelva teóricamente el siguiente circuito y contraste los resultados con la práctica de laboratorio. Entonces, lo que hay que hacer es resolver este circuito teóricamente y ahí en un cuadro colocar todos los valores y luego hacer el laboratorio y contrarrestar los datos obtenidos teóricamente con los del laboratorio. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Pues es un ejercicio de análisis senoidal en estado estable. Veamos. Lo que yo quiero es primero medir la corriente de esta que sale de la fuente, medir la corriente del capacitor y medir la corriente en este otro ramal. Primero, aquí me dan 1100 ohmios, 7 henrios, 2.89 micros y 230 voltios. ¿De dónde he sacado esto? ¿De dónde he sacado estos valores? Bueno, para poder saber el valor de estos, ¿no? He tenido que ir acá, ver en su placa, en sus placas, ver en sus placas de los módulos que estamos trabajando y he sacado ese tipo de valores. En los módulos, por ejemplo, de cargas capacitivas, existe este capacitor de este valor 2.89 y existen tres y en total son 9 que se ha agarrado uno, lo he puesto en paralelo. Luego he puesto otro ramal, una resistencia de 1100 ohmios que también está en el módulo donde vamos a hacer la práctica. Lo propio existe esta bobina que es de 7 henrios. Ahora, lo que hay que hacer, vamos a primero medir la tensión en la fuente. Vamos a medir la corriente total. Ahora, ¿cómo es el desfasaje de esta tensión con esta corriente? Lo vamos a ver.
Vamos a medir la corriente en el capacitor, medir la corriente en este otro ramal. Vamos a leer la tensión en la bobina y ver qué es lo que pasa respecto a este voltaje con esta corriente, cuánto está desfasado. Bueno, entonces hay que resolver previamente teórica. Para resolver primero sabremos qué valor tiene en impedancia esta bobina. Para saber eso sabemos que la impedancia inductiva no es nada más que J omega L y omega es 2pi por F. Entonces reemplazamos valores. J, 2pi por la frecuencia de 50 Hz por 7 Henry, que es el valor de la bobina. Si nosotros hacemos la operación, vamos a obtener que esta bobina tiene una impedancia de 2200 ohms. Ahora, aquí tal vez habría que hacer un reparo. Las bobinas, lo que ocurre en las bobinas están hechas de cobre. Ahora, este valor que se da en 2200 es la reactancia, es la impedancia de la bobina. Si yo quiero hacer que esto tenga un valor real, como es de cobre, tiene una pequeña resistencia. Ahí se llama resistividad del cobre. Se puede calcular. Por lo tanto, no solamente es la bobina, porque como está hecho de cobre, tiene una resistividad, una resistencia muy pequeña que puede afectar, digamos, al valor de las mediciones. Pero lo vamos a ver. Una vez que he obtenido, voy a obtener también la impedancia del capacitor, 1 sobre J omega C. Voy a hacer aquí, omegas, aquí falta, haciendo todos los valores, J, 2pi por F, que sería 50, que me falta un 50, pero bueno, sale 1100, menos J, 1100 ohmios. Por lo tanto, el valor que va a tener de impedancia será menos J, 1100 ohmios. Una vez que he encontrado este valor, ambos valores, puedo sacar una impedancia equivalente de estos dos. La forma para sacar la impedancia equivalente de estos dos es sumando, están en serie. Entonces, esta es una resistencia de 1100 más el valor de la impedancia de esto, es 2200, más J 2200. Para hacer las operaciones un poco más fáciles, lo que estoy haciendo es convertirlo en su forma polar. ¿No? Esta es su forma rectangular. Entonces, tengo en su forma polar de esto. Bueno, ahora voy a hacer la impedancia total de esta parte del circuito. Para encontrar la impedancia total del circuito, lo que he hecho, esto por esto se multiplica por todo este equivalente sobre esto más esto. Es lo que he hecho, ¿no? Lo he puesto en forma, esto sería la impedancia de la impedancia del condensador, que sería 1100. Aquí está. Y este menos J pasa como menos 90 por la impedancia de esto. Por la impedancia de esto es este equivalente. Por lo tanto, sobre esto más esto. Esto en forma rectangular es menos J 1100. Y todo esto en forma rectangular más es 1100 más J 2200. Haciendo las operaciones voy a obtener un valor en forma polar. Hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, ya tengo la equivalencia de esta impedancia. Sabiendo la equivalencia de esta impedancia, puedo encontrar la corriente que está circulando del circuito. Para encontrar esa corriente, tengo yo lo que tengo que ser tensión sobre impedancia total. Entonces, mi tensión es 230 voltios, por supuesto que está empezando de cero, y va a ser la referencia, sobre la impedancia total. La impedancia total es 1739.25 menos 71.57 grados ohmios. Haciendo esta operación voy a obtener 0,132 amperios, 71.57 grados, ¿no? De desfasajes respecto a la tensión. He encontrado ya la corriente que está circulando acá. Son 132 miliamperios. Voy a encontrar la corriente en este ramal. Lo mismo, divido entre la tensión y la impedancia de esto, que sería 230 sobre 1100. Me sale 0,209. ¿no? Son 209 miliamperios. Este menos 90 sube como 90 arriba, 90 grados. ¿no?
Muy bien, ya tengo la corriente en ramal. Ahora encontramos la corriente en este otro ramal. Entonces, la corriente en este ramal, que es IRL, va a ser igual a la tensión sobre la impedancia total de esto. La tensión y la impedancia RL. Esa impedancia es el equivalente que está acá, ¿no? Entonces, tenemos el valor. La división sale 0,093 amperios, que sería 93 miliamperios con un desfasaje de menos 0 de 63.43 grados. O sea, ese va a ser el desfasaje. Por último, debo encontrar la tensión, esta tensión. Para encontrar esa tensión, fíjense, tengo que multiplicar la corriente que está circulando por acá más su impedancia de esto. Entonces, la corriente vendría a ser 0,93, por la impedancia, que es 2200. Como J es 90. Por lo tanto, la tensión en esta bobina será de 204.6 voltios y 26.57 grados. Pero ojo, ya les he dicho que esta bobina, por estar construido de material de cobre, tiene una resistencia interna, tiene una resistividad, y debido a esa resistividad, por el mismo material de que es de cobre, tiene una resistencia pequeña, muy pequeña. Bueno, hasta aquí vamos a hacer la práctica para hacer la demostración de este. Muy bien, ahora vamos a hacer la parte práctica. El software que estamos utilizando es el LBSIM. Esta es su página web, o sea, este es su servidor por donde tenemos que hacer. Si nosotros entramos, tenemos que entrar al LBSIM. Fíjense, se me habilitó. Pero yo ya lo he habilitado anteriormente porque tengo una licencia que ha liberado Festo. Festo ha liberado sus licencias, por lo tanto nos han proveído de una licencia para poder trabajar como escuela industrial. Muy bien, ¿cómo hago para que pueda ser? Primero, voy a buscar la fuente. Como verán, tengo varios módulos, ¿correcto? Voy a agarrar una fuente y lo voy a instalar acá. Luego, necesito las cargas. Voy a utilizar las cargas. Tengo todas las cargas acá. Como verán, aquí están las cargas. Primero, colocaré una carga capacitiva. La carga inductiva y la carga resistiva. Y necesito otro módulo más. Y tendrá que ser un módulo de interfaz de adquisición de datos para poder hacer las mediciones. Voy a ampliar para ver sus características. Antes de poder hacer, hay que configurar. Hay que entrar a herramientas, opciones. De acá, yo puedo elegir las tensiones que me ofrecen. Nosotros normalmente aquí en Bolivia tenemos la tensión de 220, una fase y un neutro, y 380 entre fases. Por lo tanto, ¿qué unidad va a ser el sistema internacional? Le digo aplicar y aceptar. Entonces, ahora sí podemos ver nuestra fuente. ¿Qué características tiene? Esta fuente tiene alimentación 220, 380 voltios, trifásico, y soporta hasta 10 amperios y de 50 Hz. Como ya les he indicado en el anterior, cuando estamos viendo la diapositiva, en esta fuente tiene 5 fuentes. A ver, veamos. Primero, tenemos una fuente de valores fijos, de 220 a 380 voltios, 10 amperios. O sea, 220 voy a tener entre neutro y 380 tengo entre fases. Tengo otra fuente, pero esta fuente ya es regulable, lo propio. Tengo entre fases máximo hasta 220 con neutro y entre fases 380. Si yo muevo esta perilla, puedo hacer variar el valor de eso. Es regulable esta fuente. Ya son 2 fuentes. Son fuentes trifásicas, como verán. En esta fuente tengo también 2 fuentes de corriente continua. Una de 220, 5 amperios.
que me soporta hasta 5 amperios. Y otra fuente de 220 también de 1 amperio, que me puede soportar hasta 1 amperio. Se puede utilizar para varias cosas, para hacer algunos circuitos. Esta fuente, si vemos acá, tiene una perilla para poder ver las tensiones y puedo regular con esta perilla. Una vez que se inicia, se va a encender estas lámparas, ver que está ya energizado. Y por lo tanto, en este medidor analógico podremos ver la tensión que estamos utilizando. Este es el switch de alimentación, o sea, este es el switch, este es el breaker para poder accionamos y podemos habilitar ya la fuente. Tenemos acá otro switch, un pulsador, que es exclusivamente de 24 voltios y 3 amperios. Y este es exclusivamente para el uso del módulo de adquisición de datos. Si nosotros no conectamos esto, entonces no va a correr, no vamos a poder medir. Por lo tanto, debo alimentar de acá al módulo de adquisición de datos. Como verán, es muy interesante manejar esta fuente. En la parte real también existe casi igual. Veamos ahora la carga resistiva. Ya les dije anteriormente. La carga resistiva, la carga un ratito arriba, a este lado me voy a ir para ver con la carga resistiva. Si nos damos cuenta, son tres conjuntos, 3 grupos de resistencias. Y cada grupo de resistencias tiene 3 ramales. Y si pueden ver, tiene unos interruptores tipo palanca. Si yo le doy algo esto, lo estoy habilitando. Hago esto, se puede habilitar. Yo puedo hacer una combinación de las resistencias y tener los valores que yo quiera conveniente, ¿no? Voy a un poquito más ampliar para que veamos los valores. Miren, acá por ejemplo este ramal es de 1100 ohmios, este es 2200 y este es 4400 ohmios. Lo mismo se repite acá. Por lo tanto, en el circuito que he presentado para poder solucionar, utilizo una resistencia de 1100 ohmios. Si se fijan, esta resistencia voy a utilizar. ¿Correcto? Muy bien. Lo propio, un dato más, a ver, veamos. ¿Qué más utilizo? Utilizo una bobina de 7 henrios. Si vemos acá, la bobina, miren, aquí está, 7 henrios. El del centro es de 7 henrios. Este es 3.5, 7 henrios y 14 henrios. Por lo tanto, yo puedo hacer una combinación de estos 3 grupos para obtener la carga inductiva que yo quiero utilizar. Y por último, utilizo un capacitor de 2.89 microfaradios. Si yo me voy un poco más aquí, vamos a poder ver, esta es mi carga capacitiva. Entonces tengo, miren, 289 microfaradios, 145 microfaradios, 0,70. Lo propio, tengo 3 grupos y yo puedo hacer las combinaciones que yo vea necesario, ¿no? Y con esto habilitar. Por lo tanto, el que vamos a habilitar es este de 2.89, va a ser este. Bien, conectemos entonces el circuito. Veamos cómo podemos hacer. Entonces, para eso voy a agarrar, ya me voy a centrar ahora para poder conectar. Un poco menos. Ahora sí. Voy a bajar. Y un poco menos. Ahora sí. Listo. Veamos. Ahora, aquí a mano derecha tenemos color de los conductores. Es aquí donde podemos elegir el color que queramos utilizar. Ya para poder las conexiones primeras voy a hacer el rojo primero. ¿Correcto? Entonces voy a hacer un clic ahí. ¿Cómo está mi circuito? ¿Cómo está mi circuito? Si nos fijamos, voy a poner a este otro lado para poder verlo mejor. Veamos. Ahí. Tengo el capacitor, tengo las resistencias en serie, debo medir corrientes. Entonces, veamos, para poder hacer esto.
Lo que voy a hacer, lo primero, voy a utilizar 220 volts. Por lo tanto, para utilizar 220 voltios, tengo que utilizar esta fase más el neutro. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrar, esta es para medir tensión y esto es para medir corriente. Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a medir corriente. Solamente con hacer clic se me va a habilitar un chicotillo. Entonces, yo le voy a traer aquí para medir corriente. Y uno. Haciendo clic acá, voy a poder un poco jalar el cable. Perímetro, que sería este. Con esto puedo subir acá. Ahora, de acá tengo que, este se me va a convertir en mi nodo, este se me va a convertir en mi nodo, para poder derivar acá, ¿correcto? Pero antes de poder, o sea, tengo que entrarme a este, y este también tiene que tener un medidor, tiene que medir la corriente en este ramal, tengo que medir la corriente en este ramal y tengo que medir la corriente en este ramal. Entonces, ¿para eso qué hago? Entonces, para medir la corriente en ese ramal, la cosa es que voy a agarrar y voy a hacer esto y le voy a hacer un puente acá. Un poquito lo voy a arreglar. Ojalá de ese lado. Muy bien. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, estoy entrando, estoy saliendo para que de aquí conectarle al capacitor que va a estar en paralelo. Ahora, ya tengo yo esto, estoy entrando, pero este es mi nodo principal que va a enganchar a este otro ramal, pero también debo medir la corriente de este otro ramal. Entonces, por lo tanto, para poder hacer eso, voy a agarrar este otro medidor de corriente y lo voy a conectar acá, ¿correcto? De tal forma que ahora la salida de este lo voy a conectar a acá. Y esto lo voy a conectar acá. Por lo tanto, estoy midiendo la corriente. La corriente total, la corriente de este ramal y este otro, la corriente de este otro ramal. Por lo tanto, hasta ahí ya, disculpen, voy a arreglar este chicotillo. Ahora voy a conectar su neutro, voy a agarrar acá. Por lo tanto, ahora agarro acá, voy a cerrar circuito, voy a conectar con esto y voy a cerrar con el neutro, que viene a ser con el neutro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya he cerrado el circuito. Pero ahora voy a medir la tensión de entrada de acá. Para medir la tensión de entrada, lo voy a hacer con un conductor azul. Muy bien. Entonces, voy a agarrar que este es este mismo, pero bueno, voy a agarrar acá y le voy a conectar acá para poder medir la tensión que me están pidiendo, que sería la tensión de la fuente. Y este otro, que está en paralelo con esto. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la tensión de la fuente. Ahora, me piden una tensión más, sobre el cable, me piden la tensión en la bobina. Entonces, por lo tanto, eso también tiene que ser en paralelo. Entonces, voy a agarrar y voy a jalar. Ahí. Y que sería acá, o sea, que sería este mismo. Voy a agarrar para medir no, disculpen, que sería para medir la tensión E2, que sería este mismo. Muy bien, mido la tensión de la fuente y la tensión de esta bobina. Muy bien, hasta ahí ya tengo todo preparado para poder hacer las mediciones. Veamos un poco. Voy a irme a este lado. Ahora voy a habilitar las resistencias que corresponden. Entonces, para eso, ¿cuáles son las resistencias que estoy tomando? La resistencia es, primero, 2.89, que es el capacitor, 2.89. Luego, la resistencia de 1100. Si pongo acá, fíjense, voy a ver una resistencia de 1100. Y acá
el de 7 Henrios, ¿no? Voy a hacer un clic y lo voy a habilitar. Si notamos nosotros, está como este circuito, ¿correcto? Es este circuito. La fuente es 230, estoy midiendo la tensión aquí, estoy midiendo la tensión aquí, estoy midiendo las tres corrientes. El nudo está acá, por si acaso. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Un poquito voy a disminuir. Ahora, ya les he dicho. Ahora, este módulo de adquisición de datos se debe alimentar. Entonces, para poder alimentar eso, tengo que sacar de acá. Miren, agarro esto y acá. Listo. Y ya está el módulo alimentado con 24 voltios, que es eh, corriente alterna. Necesita esa tensión para que pueda trabajar esta interfaz de adquisición de datos, porque es el que va a hacer la medición. Y está todo el circuito. Veamos ahora, vamos a conectar la fuente. Veamos qué va a pasar. Conecto la fuente. Si notarán que aquí se han encendido los tres LED de las tres líneas. Y ahora para poder hacer las mediciones, voy a habilitar el módulo de interfaz de adquisición de datos. Hago un clic, se notarán, se ha encendido el LED verde. Ya está funcionando el circuito. ¿Ya? Ahora veamos las mediciones. Si notamos acá, en las mediciones, la tensión de la fuente, para que pueda notarse, la tenemos que poner aquí de generación continua. Le ponemos de regeneración continua. Fíjense, la tensión de entrada, E1, que estaba acá, 2, es de 229 voltios. O sea, son 230 voltios, prácticamente lo que habíamos dicho acá. Esto, 230 voltios. Si notamos, 230 voltios. Ahora, esa es la tensión que está entrando acá. Ahora, veamos. Las corrientes. Esta corriente que está entrando, que está saliendo de esto, es la corriente I sub 1, que es de todo el circuito, es 142 miliamperios. La corriente en la ramal del capacitor, 208 miliamperios. Y la corriente en esta otra ramal, que es la corriente de resistencia y la inductancia, es 88 miliamperios. La tensión en la bobina, si nos fijamos, es 195 voltios. Ahora, vamos a contrastar con los valores del calculados. Veamos la corriente total. Un poquito más voy a llevar a este lado para poder ver, para contrastar los valores calculados. Veamos. La tensión de la fuente 230 volts, con las que he calculado. La corriente total calculada es 132 miliamperios. Si nosotros nos fijamos en la corriente total, son 142 miliamperios. Son 10 miliamperios de diferencia. ¿Correcto? Pero eso vamos a ver que casi muy próximo, hay un poco de error. Veamos. La corriente en el capacitor. En el capacitor es 209 miliamperios. La corriente en el capacitor son 208 miliamperios. Están igual, ¿correcto? Porque la tensión que estoy poniendo está igual. La corriente en el ramal de la resistencia y la bobina son 93 miliamperios. Y aquí vemos 88 miliamperios. Se aproxima. Hay una variación muy, muy pequeña. Por eso también la variación en la corriente total del circuito. Ahora, hasta allí no hay ningún problema, estamos bien. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Ahora, ya les decía, ¿no? Esta bobina está hecha de alambre de cobre, tiene una resistividad. Su resistividad es 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado por cada metro, y eso me va a generar una resistencia pequeñita que está influyendo en la medición de esto. Yo la corriente que debe tener circulando por acá debería ser de 93 miliamperios. Si nos fijamos acá, es 88 miliamperios. Hay una diferencia. Justamente es por esa resistencia pequeña que se pone en serie con esta, ¿no? La bobina real es esa. Entonces aquí, al hacer este laboratorio, lo que estamos haciendo, esta bobina que estamos utilizando es una bobina casi real. Entonces, en los informes que hagan los estudiantes del laboratorio dirán, tiene una resistividad. Entonces, lo que hemos hecho, hemos contrastado los valores teóricos con los valores reales, como verán. Pero no todo termina ahí.
podemos ver nosotros qué está pasando con las tensiones. Entonces podemos abrir nuestro osciloscopio. En este canal 1 vamos a abrir esto y vamos a dar a la entrada de la tensión E1. Y la escala está en 50 Hz. Vamos a hacer qué cosa. Podemos darle acá. Fíjense, ha pasado 50, claro, 50. Sabemos que esta tensión es 230. Si queremos nosotros, si queremos ver nosotros toda la onda, entonces va a llegar más o menos 220 por raíz cuadrada de 2 para ver la tensión máxima, va a ser 311, ¿correcto? Entonces, como verán, la tensión, el pico, casi cada uno es 100 voltios, 100, 200, 300, 311. Lo bueno de este osciloscopio que me da el valor eficaz, que es 230 voltios, ¿correcto? Directamente puedo leer acá. Y fíjense la frecuencia con la que estamos trabajando. Puedo habilitar yo acá igual el de E2. Y E2 viene a ser la tensión, fíjense, esta E2 es la tensión en la bobina. Verán su desfasaje. ¿No ven el desfasaje que existe entre los dos? Ese desfasaje, si nos fijamos acá, fíjense, la tensión E2 está BL, 26 grados. Y más o menos debe ser esos 26 grados. La tensión misma que hemos calculado, la tensión acá, esta B, este voltaje, es de 204 voltios. Si nosotros nos fijamos, acá 195.24 voltios. Ya os dije, eso es porque esa resistencia pequeñita que se tiene es la que nos hace variar un poco, ¿no? Por el mismo hecho de que es una resistencia de cobre. Bueno, no todo queda ahí. Podemos ver otro tipo de instrumentos. Podemos ver esto ya hemos visto. Este otro instrumento, ¿no? Donde vamos a ver los fasores. Entonces, voy a ver primero las tensiones, ¿no? La tensión de la E1, ya voy a hacer qué cosa. Fíjense, esa es nuestra referencia, porque está en 0 grados, la tensión de la, aquí. Cachito, por favor. Fíjense, 230, 0 grados, ¿correcto? Ahora, la corriente total. Yo puedo aquí habilitar la corriente. Miren, está chiquitito. Voy a agrandarlo un poco más. Sí. Fíjense, esta es la corriente. Respecto a la tensión, existe un retraso, porque esto gira así. Si vemos ese retraso de la corriente respecto a la tensión, es de, aquí está, fase, frecuencia. El valor RMS 1,0470, 50, pero veamos un poquito más. El fasor de referencia es E1. Veamos la tensión E2. Tenemos la tensión E2. Veamos las otras corrientes. Ahorita vamos a poder ver y la I3. Como verán, ya tengo acá todo eso. Y si vemos, miren, la tensión, el desfasaje de fase es 74.72 grados, lo que habíamos visto, ¿no? Si nosotros vemos acá, miren, es 26 grados. Por supuesto, es lo que de la tensión E2, que es en esta bobina, ¿no? Tenemos la corriente I sub 1. Su desfasaje respecto es 70.58 grados. Es 140 miliamperios. Si nosotros vemos en la corriente I sub 1 es 132 miliamperios y 71 grados. Si nosotros vemos cuántos grados de I sub 1, 70.58, casi estamos, 50, ¿correcto? Ahora, en I sub 2, es la corriente que está circulando por el capacitor. Fíjense, está a 90 grados. Miren, es justo los 90 grados. Miren qué tan bonito es utilizar este analizador de fases para poder trabajar. Aparte de eso, lo que también puede hacer
es que nos puede dar diferentes valores. Podemos manejar un graficador de valores. Podemos hacer variar tensiones y aquí me va a dar todos los resultados y voy a poder guardar en esto. Muy bien, esta es la parte práctica que quería mostrar y como verán es funcional, es muy bonito este software. Esperaremos un rato para hacer la otra práctica.